El Centro de Congresos Cortes de la Isla de León ha acogido esta mañana la jornada sobre cambios legislativos en las prestaciones de la Seguridad Social, organizado por la Diputación de Cádiz y con la colaboración del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los cambios legislativos en materia de pensiones, incapacidades y prestaciones de la Seguridad Social se han abordado en una jornada que ha organizado el Área de Función Pública y Recursos Humanos de la Diputación de Cádiz con la colaboración del Instituto Nacional de la Seguridad Social y que ha tenido como principal referencia en esta sesión de apertura abordar en ponencias desarrolladas por expertos determinadas materias. Por un lado, la directora de Programas Especiales y responsables del Área de Incapacidad Temporal, Pilar Navarro Quesada, ha tratado esta importante cuestión, al igual que el subdirector provincial de Incapacidad Permanente, Alfonso Altozano, y la subdirectora provincial de Información Administración, a quienes se unió también posteriormente la subdirectora provincial de Jubilación y Supervivencia, Susana Moreno y María Paz Zambrano, respectivamente. En la sesión de apertura estuvieron presentes el presidente de la Diputación, José Loaiza, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, e Inmaculada Ríos, directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta última recordó las propuestas que se ponen en marcha para administrar y gestionar las medidas y recursos necesarios que tiene la Seguridad Social. Para mí la importancia de este evento radica principalmente, aparte del intercambio de conocimientos, en la necesidad de trasladar al conjunto de la sociedad, que son nuestros clientes, confianza y seguridad en el sistema de la seguridad social. Como ustedes ya saben, ha habido noticias en los medios de comunicación ante la incertidumbre de la viabilidad y sostenibilidad del sistema de prestaciones de seguridad social. Todos, como ciudadanos, tenemos miedo, incertidumbre a qué va a pasar con nuestro futuro, con nuestras pensiones, si vamos a tener derecho a nuestras pensiones. Lo cierto es que nuestro sistema español de seguridad social es un sistema sólido. Sus cimientos son sólidos. Lo que ocurre es que hay unos factores geográficos que, amenazan a nuestro sistema. Estos factores, entre otros, no son más que el aumento de la esperanza de vida, el incremento de beneficiarios, son cada vez más las personas que perciben prestaciones de seguridad social, el incremento de la acción protectora del sistema, cada vez hay más prestaciones a reconocer a los ciudadanos, la calidad de la afiliación, etcétera. En este entorno sociolaboral en que nos encontramos, el Gobierno central se ha visto obligado a adoptar una serie de medidas consistentes, reformas legislativas, así como en la lucha contra el fraude, todo ello en aras de garantizar el sistema y la viabilidad del sistema de prestaciones de seguridad social. Por su parte, el subdelegado del Gobierno, la provincia, Javier de Torre, recordó el modelo puesto en marcha desde hace años y las gestiones claves para el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema. Nos encontramos en un momento donde el contexto reformista en el que nos hemos metido en estos años últimos hacía necesario abordar muchísimas reformas de aquel sistema de seguridad social que se crea en enero del 67. Ese sistema de seguridad social establecía prestaciones básicas inicialmente. Con la Constitución española se establece ya un sistema, a partir del artículo 41 de la Constitución, mucho más amplio, mucho más protector para la sociedad y para la población en general, y desde luego ese sistema se ha ido perfeccionando y mejorando a lo largo de los años. Sin duda alguna, las prestaciones de seguridad social que representa o que son controladas, gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, son prestaciones que tienen una importancia capital, así como la que gestiona concretamente el Servicio Público de Empleo, que es la prestación por desempleo. Sin duda alguna, cualquier persona en nuestra sociedad conoce desde que nace cuál es el sistema de protección y por ello apuesta por un sistema de protección que sea estable, que sea viable y desde luego sostenible a lo largo de los años. Por eso tal vez las modificaciones que se van introduciendo principalmente en el sistema de pensiones, pero también en otras materias, como veremos a continuación, han sido y han sembrado cierta incertidumbre en la población. Por eso quiero decir que se ha incrementado de manera significativa los informes previos a la vida de la cotización para la jubilación en las propias oficinas del INE, en los CAIS. Se ha incrementado de manera importante las consultas de muchos ciudadanos que, ante esa cierta incertidumbre planteada por las reformas legislativas, han elevado consultas para intentar comprender cuál era la profundidad de las mismas y cómo afectaba a su situación particular. Estamos hablando de una legislación compleja, una legislación muy rica en casuística y una legislación que, sin duda alguna, es difícil de comprender por aquellos que no son expertos en la materia. Por lo tanto, estoy convencido que esta jornada va a ilustrar, va a poneros blanco sobre negro muchas dudas, va a resolver muchas de las incógnitas que muchos de los ciudadanos que se acercan a vosotros os permite resolvérselas y, desde luego, también os va a permitir conocer
cuál es la fórmula de gestión de un sistema complejo como el de la Seguridad Social. El presidente de la Diputación y alcalde de San Fernando, José Loaiza, reconoció las necesidades de adaptar la seguridad social al futuro. Que hay algo que sí es necesario. Y ahí voy a partir una lanza por el Gobierno de la Nación. Y yo siempre pongo un ejemplo que me pasó. Yo venía en el año 2007, venía de una noche de estas lloviendo a mares por el campo de Gibraltar, venía por la A381 y se estaba hablando de que entonces no había crisis o sí había crisis, ¿no? Se estaba hablando de que alguien negaba la crisis y otros decían que había crisis ya y que estábamos además inmersos y cuesta abajo. Y entonces le pasaron información al que entonces era Rodrigo Rato, que estaba en el Fondo Monetario Internacional, y dijo una cosa muy clara. Mire, el mercado y la economía se va a estabilizar a la fuerza. Eso se va a estabilizar a la fuerza. Y se puede hacer de dos maneras, tío. O se reforma con reformas estructurales importantes, o lo paga el mercado laboral, o lo pagan los trabajadores. Los trabajadores. Y eso al final se ajusta solo. Se ajusta solo. Eso que entonces se discutía si estamos en la Champions League, si no estábamos en la Champions League, si estábamos en crisis, al final yo siempre es algo que me quedé esa noche, porque Rodrigo Rato tenía razón y al final lo hemos pagado con el mercado laboral y lo hemos pagado los trabajadores y lo han pagado los empleados públicos también. Y al final la economía se tiene que ajustar y hasta que no se toman medidas estructurales, pues no se sale de la situación en que, porque la realidad cambia. Decía Rodrigo Rato, mire, cuando yo era ministro de Economía, nosotros hicimos, si no recuerdo mal, dijo, 7 reformas de impuestos. 7 reformas de impuestos. Porque en 8 años de gobierno, o tú haces reformas de impuestos o haces reformas fiscales, o al final, cuando llega a los 8 años de gobierno, nada tiene que ver el sistema impositivo, el sistema fiscal, con la realidad de la nación.